Bien. En mi trabajo, titulado La soberanía espacial argentina, desafíos y oportunidades para América Latina, procuro abordar el proceso de desarrollo del sistema satelital argentino y el rol que tomaron las políticas públicas en la construcción de su soberanía espacial. Analizo cómo la construcción de esta soberanía espacial le permitió a Argentina colocarse a la vanguardia del desarrollo satelital en la región y cuáles son las oportunidades y desafíos que esto presenta para la cooperación en materia espacial en América Latina. Primero vamos a comenzar hablando un poco sobre la soberanía espacial, que este concepto no está solamente anclado a lo territorial, sino que también es fruto de un sentido de identidad y al mismo tiempo parte de un discurso y de una retórica política. Poseer una posición orbital para ser ocupada por un satélite de telecomunicaciones tiene un valor estratégico y puede ser entendido como la proyección de la soberanía territorial en el espacio cuando un país posiciona un satélite propio en ella. Esta posición orbital habilita hacer negocios, participar en un mercado de crecimiento que otorga beneficios no solo económicos, sino también sociales, y permite asimismo la planificación de una política de inversión en investigación y desarrollo. Ahora bien, ¿cómo construyó Argentina su soberanía espacial? Hay que analizar la historia detrás de sus posiciones orbitales. Argentina, antes del 2004, dejó la ocupación de sus posiciones orbitales en manos del sector privado. Una empresa de capitales en su mayoría extranjeros, conocida como Nahuelsat, ocupó una de esas posiciones. Sin embargo, la segunda nunca llegó a ser ocupada, lo que supuso poner en riesgo la prioridad que tenía Argentina para ocupar la posición ante la Unión Internacional de Telecomunicaciones. Fue ahí cuando en 2004 el gobierno nacional revocó por razones de ilegitimidad la asignación de las posiciones a Nahuelsat, marcando así el inicio de la construcción de la soberanía espacial en manos del Estado. Ante el riesgo de pérdida de las posiciones orbitales, en 2006 se sancionó la ley que crea la empresa estatal de telecomunicaciones ARSAT. Se decretó como objetivo de ARSAT instrumentar absolutamente todo el proceso de desarrollo de satélites geoestacionarios nacionales. De la mano de la empresa argentina INVAP, desarrolladora hasta entonces los satélites de observación argentinos, en 2014 Argentina logró posicionar su primer satélite geoestacionario nacional, ARSAT S1, convirtiéndose así en el primer país latinoamericano en tener en órbita un satélite geoestacional totalmente propio. Un año más tarde, en septiembre del 2015, se posicionó al ARSAT 2, reivindicando de este modo su soberanía espacial. Ahora bien, esta construcción de soberanía espacial de Argentina se reforzó con el Plan Geoestacionario Argentino 2015-2035, que no solo busca mejorar la tecnología satelital, sino también construir nuevos satélites, además de un área estratégica para proyección argentina en la región. Así, el gobierno nacional reivindica la protección del derecho sobre las posiciones orbitales y reafirma la búsqueda de un reposicionamiento en el sistema internacional conformando una agencia espacial como modelo de integración regional. Este deseo de unificación y cooperación por parte de Argentina con América Latina dio su primer paso en el 2020 y en el 2021, cuando se firmó el acuerdo para la creación de la Agencia Latinoamericana y Caribeña del Espacio, cuyo convenio constitutivo se firmó en septiembre de este año. Aquí entran en juego la noción de cooperación científico-tecnológica y las variables, tanto internas como externas, que pueden incidir en la consecución de este objetivo. Durante el 2003 y el 2015, la cooperación internacional en ciencia y tecnología se tradujo en iniciativas concretas de carácter bilateral, como la creación de centros binacionales o programas de cooperación binacional. Sin embargo, no puede decirse lo mismo desde el punto de vista multilateral. Según Alejandra Kern, al analizar las apuestas de cooperación en ciencia y tecnología en espacios multilaterales como el Mercosur o la CELAC, existe una preeminencia de la retórica del regionalismo por sobre prácticas concretas de cooperación. Asimismo, los espacios regionales donde se planteó una agenda de cooperación estuvo la noción de integrar a la región con países más desarrollados, con el objetivo, por ejemplo, de acceder a financiamiento. Esto podría dificultar la consideración de un espacio de cooperación netamente regional. Al poner en foco en las telecomunicaciones y especialmente en el mercado satelital, el escenario que se presenta es más o menos el mismo. Hay una escasa colaboración regional y hay una predominancia de iniciativas bilaterales. Para Diego Hurtado de Mendoza, en América Latina y el Caribe, la colaboración científico y tecnológica está más vinculada a iniciativas de comunidades científicas
de los países, pero no hay ejemplos aún de colaboración multilateral en lo que se podría llamar sectores estratégicos. Ahora bien, una vez declarada la intención de crear una agencia espacial, surgen dos preguntas. En primer lugar, ¿será posible su materialización? Y en segundo lugar, ¿los países firmantes, Argentina y México, podrán impulsar este proceso? El primer punto a considerar es que la creación de la agencia se promueve en el marco de la CELAC. Como bien dijimos anteriormente y como menciona Alejandra Kern, ella sostiene que las reuniones de altas autoridades en estos espacios, sobre todo en la CELAC, dieron como resultado ciertos consensos y declaraciones, pero no se pudo avanzar hacia una agenda operativa. Es decir, que teniendo en consideración experiencias pasadas, las declaraciones no suelen avanzar hacia una materialización. Por otro lado, también es importante remarcar la reciente salida de Brasil de la CELAC. Brasil es un país que lleva más de 40 años en la industria satelital y por lo tanto, siendo un país con larga trayectoria en la materia, la no participación en este proyecto podría frenar algunos avances. El segundo punto, el segundo desafío, tiene que ver con asimetrías que existen en la región. Si se observan las experiencias en materia espacial, las trayectorias de los países latinoamericanos difieren ampliamente entre sí. Encontramos a Brasil y a México como los primeros países latinoamericanos en lanzar satélites al espacio, Colombia con proyectos satelitales truncados, Venezuela y Bolivia, que comenzaron la exploración del desarrollo de satélites muy recientemente. Y en el caso de Venezuela, por ejemplo, el motivo fue social y no comercial. El tercer desafío es la posición política de los gobiernos latinoamericanos, que también toma un papel importante. Según el vicepresidente de ARSAT, Guillermo Ruz, destaca que para avanzar en la integración regional se requiere que los gobiernos tengan miradas similares. Y en este contexto político actual no parece ser ideal para avanzar en acuerdos amplios en la actividad espacial. El tercer punto tiene que ver con formar un espacio de cooperación regional que incluya a todas las partes interesadas, no solo entidades gubernamentales, es decir, fomentar un canal de diálogo entre el sector público, el sector privado, asociaciones civiles para la consecución de una agencia espacial latinoamericana. La necesidad de inversión tampoco no es un aspecto menor. Como observa Kern, el vínculo extrarregional es un medio para acceder a recursos materiales y a conocimientos que no están disponibles en la región. Si los presupuestos a destinar para la creación de la agencia son muy bajos, difícilmente se podría pensar en la consecución de grandes iniciativas regionales. Más aún en el contexto actual de pandemia, donde las proyecciones de crecimiento para 2021 son insuficientes para retomar los valores del PBI a nivel de 2019, según números del Banco Mundial. Finalmente, este artículo propone reflexionar sobre el rol que puede tener Argentina en el proceso de construcción de una agencia espacial y si puede ser capaz de liderar este proceso. Aquí es donde yo considero que la noción de soberanía espacial que tiene el país juega un papel importante, sobre todo teniendo en cuenta lo que conversamos de estos factores internos y externos que pueden incidir en el proceso de construcción y cooperación regional. En la actualidad, el gobierno nacional decidió retomar el plan geoestacionario que había sido dejado de lado por el gobierno anterior y comenzar la construcción de un tercer satélite geoestacionario argentino. Asimismo, se restituyó el Ministerio de Ciencia y Tecnología, en clara alusión al papel estratégico que el gobierno le otorga al sector. Recientemente, el hasta entonces ministro de Ciencia y Tecnología destacó que el desarrollo satelital y el acceso al espacio constituyen elementos de soberanía para Argentina y que se continuará impulsando la cooperación internacional como un factor esencial en el desarrollo espacial de la propia Argentina. Entonces, dado el rol central que toma la ciencia y la tecnología en el país y la voluntad política que se presenta, en mi artículo considero que Argentina se encuentra en una posición favorable para poder liderar este proceso de creación, puesto que la integración regional para Argentina se presenta como una estrategia para el desarrollo espacial y tecnológico del país. Muchas gracias.